Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches o buen día, no sé a qué hora lo vean. Watchen. Ajá, sí, sí. Pues nosotros somos Isaúl Y Joe, y nosotros somos Authentic, nuevamente con ustedes. El día de hoy con un tema muy, muy, muy interesante. muy chido, Ujú. que puede causar controversia. Bastante, yo creo que sí, o sea, es un tema en el cual, digo, cabe mencionar que es nuestro punto de vista de las cosas al fin y lo que a nosotros nos ha funcionado, porque vamos a hablar acerca de las creencias y el cómo encontrar libertad en este tipo de creencias. Sí, la libertad de creencias, desde lo que es Dios, Exacto. como tú lo veas, como te sirva y en qué etapa, como que cómo lo percibes, ¿verdad? O sea, como que cómo concibes tú a Dios, al universo, a la vida. ¿En qué Digo, crees? desde a quién le oras, en qué tienes puesta tu fe. Simón, O Simón. sea, todo ese tipo de cuestiones pretendemos abarcar en esta charla. Y pues, pues vamos a darle, ¿no? Yo creo que algo muy importante, si tú en algún momento o tal vez nunca te has dado la oportunidad de cuestionarte si en lo que crees es lo mejor o lo más conveniente para ti. Esa es una. Tal vez este video te pueda ayudar a que tú cuestiones un poco. O sea, al final no es de que creas en otra cosa, simple y sencillamente cuestiones lo que tú crees o el tipo de creencias que tú tienes. Tal vez te pueda funcionar el cuestionarlas y preguntarte si es lo mejor al día de hoy, si te ha funcionado como lo has venido haciendo, o en su caso, si tú ya te has cuestionado y estás buscando un punto de vista tal vez más abierto, diferente, más libre, bueno, pues yo te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, porque nosotros vamos a desglosar este tema a través de cómo hemos ido concibiendo o cómo hemos creído en algo superior a nosotros, primero de una manera en la que lo culpábamos de todo lo que nos ocurría y éramos víctimas de su obra, por así decirlo, De lo que nos mandaba Dios. de lo que nos mandaba y es que no me ayudas. O sea, digo, al fin, cuando eres una víctima, después en otro punto de vista donde ya estábamos a lo mejor un poco más despiertos espiritualmente y en el cual nosotros teníamos una creencia, bueno, creo que ahí pues puedo hablar por los dos porque sí teníamos una creencia muy similar, en la que esto era de te doy, me debes. O sea, al fin es me debes tú porque tienes que ser muy bueno para que puedas merecer lo que yo hago para ti. Si fallas, no vas a ser merecedor de mis bendiciones o de las cosas que vienen para ti. Si la estás cagando, por eso te mereces cosas malas. Y en ese tipo de situaciones que al final a lo mejor es un poquito más despierto espiritualmente, pero con una Con un característica, condicionamiento. exacto, y que al fin te llevaba a estar condicionado y a estar esperando como un castigo. Y después, cuando nosotros empezamos a entender un tipo de creencia en el que nosotros estamos el día de hoy, que es lo que más nos ha convenido, donde encontramos una libertad total, donde tú ni debes, ni te No te deben, debo. ni te hacen, ni haces. Exactamente. Algo muy neutral. Yo creo que este último punto es donde realmente llegas a entender que todo lo que haces es cuestión de responsabilidad tuya. O sea, tú lo vas creando, tú vas decidiendo, tú vas eligiendo, tú vas ah, quitándote ideas, quitándote creencias de encima, desaprendiendo cosas y aprendiendo cosas nuevas que al final, como ya lo hemos mencionado en otros podcasts, no hay como tal que sea bueno, que sea malo, o sea, simplemente lo que te va conveniente, lo que te va sirviendo para tu vida. Yo creo que eso es Sí, en lo que uno, al menos yo en lo que prefiero creer, sí. porque me sirve más. O sea, y aquí es donde se empiezan como a derribar las ideas, ¿no? O sea, hemos creado como que entre todos y dándole vida a las cosas que nos han dicho, que hemos aprendido durante todo el tiempo, ¿no? Como mencionabas ahorita, o sea, desde chiquito ay, no, porque Diosito te va a castigar. Ajá, Y no porque eso no le gusta a Dios. ajá. Y no porque, entonces como que te van haciendo ideas, ¿no? Te van poniendo como
para que vas diferenciando entre lo bueno y lo malo, ¿no? Exacto. Pero en realidad eso es como crecer a través como de la amenaza y como del miedo, que son cosas que en la vida pues al final no te convienen tanto por lo que significan, ¿verdad? A menos de que las empieces a utilizar como ya lo hemos explicado. Pero eso como de educar en el miedo, en el chantaje, como educar así de una forma en amenaza, donde no te sientes libre, o sea, al final eso es lo importante, ¿no? Sí, sí, güey. Y es que, ¿sabes? Por ejemplo, algo a mí que se me hace muy, muy cabrón, güey, de eso precisamente que estás mencionando es, para mi punto de vista, o sea, es como una falta de responsabilidad, eh, tú como educador, güey, Uh-huh. de querer educar a través del miedo y de estar imponiendo un miedo hacia un Dios o hacia algo más grande. O sea, la medida esta o sea, para mí, güey, es así como de, no mames, güey, pues es que no tienes huevos de educar y decir sí o no, porque yo digo y chingas a tu madre, güey. ¿Sí me explico? O sea, en palabras bonitas o no, tampoco hay pedo, pero es sí, es no, y es por esto, y es por esto, y era una explicación. No, güey, o sea, como a la huevona, güey, como se me figura así como la versión sopa maruchan, güey, pero de la educación, güey, a través Cabrón. ¿Cuál es, como güey? una sopa huevona, güey, o sea, pero es como la manera huevona, güey, o sea, querer educar al final, güey, Ok. a través del temor y le echas la culpa a Dios, güey. O sea, Simón. si no es que esto no está bien, tú no puedes hacer esto porque si no Dios te va a castigar o ya sabes, güey, o sea, tipo de temores así como con los que te van amenazando, güey, que al final, güey, nada más es tu responsabilidad educar de una manera correcta, ¿sabes? Entonces, bueno, como que es esa parte, güey, donde a mí se me hace como una manera muy huevona, güey, de hacer las cosas, echarle la culpa a alguien más o generar miedos, güey, para que tú como que aprendas o te eduques, güey. Y al final lo que nos implantan a nosotros, o una idea que hay muy en general en la sociedad, es que tú tienes que cumplir ciertas reglas, güey, para poder ser digno de las bendiciones o de... Como o de- aceptado. Sí, como... sí, sí. Ajá, güey. Sí, Entonces, sí, sí. y el pedo, güey, es que, por ejemplo, digo, a lo mejor, yo creo hay mucha gente, güey, el tipo de vida que llevas, muchas veces va en contra, güey, de todos estos reglamentos como tan tajantes, güey, ¿sabes? O sea, Impuestos güey, tan yo para los aceptados. 15 años, güey, o sea, ya no amaba a mis padres sobre todas las cosas, ya había robado, güey, ya había mentido, güey, ya había, ¿sabes? O sea, yo creo que nomás no había matado, güey, pero, o sea, entonces dices, güey, cada vez, güey, o sea, que tú vas viviendo, güey, experimentándote, güey, ¿sabes? Porque al final es como tienes que equivocarte para ir entendiendo cosas en tu vida, güey, vas como que acomodándote la chingada, o sea, te das cuenta que muchas de esas cosas que se supone que no tienes que hacer son parte de la manera en cómo te desenvuelves en la sociedad, güey. Sí, sí, sí. Entonces al final como que vas creciendo y cada vez te vas alejando más de lo que se supone que tendrías que ser para poder sentirte bien en ese lugar, güey. Ujú. A donde vayas, güey, ¿sabes? O sea, de poder ser integrado, de poder sentirte bien. Entonces creo yo, güey, que ahí empieza como o por lo menos en mi vida, ahí empezó a romperse como ese acercamiento que yo tenía o esa educación, güey, donde para mí, güey, era un sentir así como, pues creo que yo no pertenezco a este lugar, güey, porque en realidad yo no pienso ni siquiera seguir sus reglas Ujú. y pues al final yo he llevado como una vida diferente, güey, o sea, sabes, güey, como que no sientes que quepas en eso, güey, porque al final yo creo que es algo muy, muy cuadrado la educación que nos dan en base a esto, güey. Sí, y yo creo que ahí es importante empezar a analizar, o sea, realmente qué es lo que te sirve para tu vida Sí, en la realidad. O sea, todas las ideas, como te decía, o sea, hay veces que estás en un grupo social, llámese iglesia, llámese congregación, llámese grupo, llámese el círculo de amigos, ¿verdad? sí, bueno. Cualquier sociedad. Y tienen como reglas, como autonomías, como filosofías, así como muy probablemente tenemos todos. Pues sí. Pero, vaya, cuando lo haces nada más por ser parte de eso, porque así lo dictan, pero cuando en realidad eso no te sirve, no te hace sentir feliz, no te ayuda, no te hace sentir como tú quieres sentirte al final, o sea, nomás por tener muy implantadas las ideas
y querer seguir como borrego, o sea, lo que ahí se practica, ¿verdad? Entonces, a mí se me hace muy absurdo porque, por ejemplo, yo fui un chavo que desde niño muy pegado a la religión, o sea, a la católica, ¿no? Pues no por imposición, pero por imitación de mis jefes, de mi jefa que, o sea, Claro, iban a la de ahí iglesia, venían. nos jalaron, y ya sabes, ¿no? Eres monaguillo y andas ahí en esos Sí, pedos sí. y en las confirmas, aunque andas haciendo puro desmadre como Sí, yo, sí, ¿verdad? a huevo. Pero ahí andas, ¿verdad? O sea, ahí andas, y está bien, digo, yo no digo que sea algo malo, hay a quienes les funcionan, pero llega un momento donde yo crezco y me empiezo a dar cuenta que no es algo que realmente me llama, no es algo que realmente siento yo una conexión, no es algo que realmente pueda experimentarme o sacar de ahí cosas que realmente me sirvan, ¿no? Entonces, poco a poco me voy despegando. Conozco otro concepto de Dios que se ve como explicaste ahorita, como una segunda etapa donde no es, pues donde no es este señor ahí clavado en la cruz y así, ¿no? Sí. Y ya sabes, ¿no? Y realmente, o sea, dejo de ir a misa, empiezo a vivir otras cuestiones, por ahí me meto a otra situación donde puedo conocer un concepto de Dios diferente y me empieza a gustar de esta manera, ¿verdad? Prácticas diferentes que en la iglesia, o sea, otra forma de orar, otra forma de charlar, otra forma de trabajar con tu interior, cómo empieza a generar esto no tanto la religiosidad, pero empieza como que a despertar la espiritualidad en mí de una forma muy diferente y me gusta. Y fue como otra etapa. Y después salta otra etapa donde conozco concibo una idea de un Dios que no es en el exterior, ¿me entiendes? Sino como residiendo dentro de mí, donde yo alcanzo a entender esas cosas y puedo empezar a tomar decisiones en base a la responsabilidad que yo tengo de pensar, de crear, de elegir, y empieza a ser algo diferente, ¿no? Que cuando lo empiezo a practicar, cuando empiezo a llenarme de información sobre esto, pues sí es como que un choque cultural, ¿no, machín? Y o sea, las ideas con las que venía muy, muy implantado, o sea, totalmente se desvanecen, entro como en un proceso como de dejar ese tipo de pensamiento, ese tipo de ideas, y realmente descubro que esta nueva manera de pensar o manera de concebir que existe un Dios, que existe un todo, que existe un universo, que todos somos parte de él, me funciona más porque por ende me siento más feliz y esa es una medición para mí que vale mucho, o sea, que vale mucho. Sí, totalmente, güey. Entonces eso pues me sirve más y yo elijo eso Claro. y es todo. Porque sí, no es real. Creo yo que la clave está precisamente en eso de lo que tú elijas, güey. Porque pues creo que no a todos nos puede servir lo mismo. Yo creo que yo te puedo entender en esta parte de cuando despiertas un poco la espiritualidad, porque en esencia creo yo que puede ser dividido de esta manera. Cuando una persona está totalmente como adormecida en la espiritualidad, comúnmente es una víctima total de todo lo que ocurre en su vida. Te conviertes en una víctima de todas las obras que pasan a tu alrededor y al fin vas como volteando a ver y diciendo, ay, es que ¿por qué me mandan esto? Y pareciera que es un castigo, güey, ¿sabes? Así como, no mames, es que esta vida que me mandaron, o sea, Las pruebas de Dios. güey, bien cagado, güey, o sea, porque yo, o sea, neta, güey, yo sí lo llegué a decir y a pensar Sí, así, sí. de, no, sí, a huevos, que esto es lo que yo tengo que vivir y, ya sabes, ¿no? Como dándote golpes de... Y hay mucha gente que, o sea, inclusive le gusta, güey, yo digo que es un placer retorcido, ¿no? Porque es así como de, veme cómo sufro en mi espiritualidad, güey, o sea, bien cabrón, y soy mejor. O sea, creo yo, güey, que hasta te da como para sentir hasta un cierto grado ya cuando estás en la onda de la espiritualidad como de yo aguanto, yo estas cosas que me están pasando. Pero al final, güey, es como de, pues, sigues atribuyéndole a algo que no eres tú, algo que está ocurriendo en tu vida, güey. Para mí eso es como un chingo de falta de responsabilidad, güey. O sea, es como, no, pues es que ¿a quién le echo la culpa? A huevo. Soy yo. Sí, ¿sabes? O sea, Sí, bueno. entonces, bueno, yo creo que en el punto en el que estás más dormido, estás totalmente la víctima, güey. Luego después puedes despertar de muchas maneras. Creo que hay gente que se acerca a la iglesia. En nuestro caso, pues fue como en la parte del grupo, güey, despertar Sí, como un ambiente nuevo de espiritualidad en el cual realmente
por lo menos yo sentí que mi espíritu despertó, o sea, en una realidad sí, y creo que lo más importante que yo entendí en ese momento que podía ser perdonado, creo que a mí lo que más me atribuía era como la culpa de las cosas que yo hacía y el no sentir y el muchas veces estar molesto, güey, por todas estas cosas que yo había pasado en mi vida y querer echar la culpa, güey, ¿sabes? Entonces, cambiar esa percepción y al final entender tú puedes ser perdonado, no solo viviste cosas malas, como un punto de vista un poquito más explicado de tu vida, ¿no? Sí, güey, y tener como una visión más concreta de mi vida. Entonces al final, güey, como, ok, lo entiendo. Entonces empieza este proceso en el cual despierto, hay que hacer oración, hay que pedir. Entonces empieza este juego como de, si tú quieres algo, te lo tienes que ganar. ¿Simón? Sí. Si no haces, no mereces. Ajá, sí, güey. O sea, y de verdad sí es así, güey, porque es una ideología que se maneja. Y creo que es el mismo tipo de ideología. Puede ser en un grupo, puede ser en la religión. O sea, cuando te encuentras en el círculo integrado de gente, güey, que sirve, que aporta, que está ahí, güey. O sea, en ese momento es cuando se maneja esta ideología, güey, en la cual es como de, güey, o sea, tú tienes que estar aquí, tienes que cumplir con esto, tienes que hacer esto. Entonces, al final, pues para mí, güey, yo sí te puedo decir que mucho tiempo me sirvió para ir haciendo ciertos cambios en mi vida porque, güey, de la manera en cómo yo me sentía a como fui entendiendo, pues sí, cambia, ¿no? Sí, vas como decías tú, güey, como que vas entendiendo de una manera distinta. Entonces, ok, chingón, de cero a eso. Y con el tiempo, güey, creo yo que, por ejemplo, tal vez el indicador, que era lo que decías tú ahorita, güey, es cómo te sientes con ese concepto, güey. O sea, ¿de verdad has podido encontrar como tranquilidad, paz, plenitud, güey? ¿Te sientes bien? O sea, no sientes que le debes... O lo que andes buscando. O lo que andes buscando. Sí. Pero, por ejemplo, yo, güey, en ese momento, así es como entiendo yo como de esa etapa a encontrar una visión más libre. Yo siempre tenía esta sensación como de que debía de hacer las cosas, güey. ¿Sabes? O sea, porque yo le debo a Dios estos cambios que he hecho en mi vida, estas cosas buenas que han pasado. Y cabrón, güey, porque cuando yo no me comportaba de la manera como me tenía que comportar, o la que me habían dicho que me tenía que comportar para ser merecedor de las bendiciones de Dios, entonces pasaban cosas culeras en mi vida y al final todo se lo atribuyes a que no eres tan... Sí, güey. Sí, pues soy un culerazo. Güey, sí, no, a la verga, soy el peor de todo. Y, güey, entras en un juego de te debo, me das, no me doy, me porto mal, me castigas, la chingada, así como si fuera un checklist de cosas buenas, cosas malas. Y en base a eso ahí vas viendo si bien o mal. Ahora, algo muy cabrón, güey, que yo siempre me preguntaba. Bueno, si hay gente que se porta peor que yo, así sentía yo, güey. Sí. Sí, porque me las pintaba acá de yo bueno y la chingada. Y juzgué mucho tiempo a gente que después yo terminé haciendo lo mismo, güey. O sea, porque es importante eso, güey. Tú te conviertes en lo que juzgas a huevo, güey, a huevo, ¿sabes? Entonces yo mucho tiempo lo juzgué y luego después hice eso, güey, ¿sabes? O sea, entonces estuvo muy cagado, güey, pero creo que ahí en esa parte, güey, en este sentir como de debe, de esto, yo, la verdad es que no encontraba como un concepto chido, güey, o sea, en el que no la cagaras, sintieras culpa, en el que realmente había muchas cosas que yo no, como que chocaban conmigo de lo que está permitido, no está permitido. O sea, al final, pues sí estás como a la búsqueda de, güey, pues es que me está viendo, güey, ni modo que me esconda, mamá. ¿Dónde te escondes de Dios? Ay, disculpa, señor, Sí, pero ahí va. Chile, pues con todo tu respeto, pero... pero pues me voy a aventar esta misión, güey, ¿no? O sea, ¿sabes, güey? Entonces, ahora yo veía algo muy cabrón, güey. Veía gente que según yo se portaba peor que yo y les iba muy bien, güey. Económicamente, güey, en sus vidas, esto, o sea, al final, güey, es algo muy culero estar dentro del círculo de entidad donde eres de los buenos, por así decir, güey, o de los más rectos, o de los, pues sí, eres así como
como, de los que siempre están. está cabrón este güey, está cabrón. ¿Sabes, güey? Entonces, ok. Pero, güey, al final yo veía, por ejemplo, muchas veces en gente, pues que no se encontraba ahí, güey, o gente que yo decía, este güey, yo sé que hizo esto. O sea, gente que yo, en mi percepción de las cosas, eran más culeros que yo. Y yo los veía como más tranquilos y más felices, güey, ¿sabes? Entonces era una sensación bien culera, güey. Sí, güey, porque es que es algo como que muy relativo, güey, ¿no? O sea, al final sí están las sugerencias, sí está el cómo, como en todo, güey, o sea, Claro. en todos lados está el cómo hacerle, güey, el qué reglas seguir o el qué ideas tener dentro de... Pero al final, pues como tú afrontas y como te vas sintiendo, yo creo que, como les decía ahorita, o sea, yo creo que es más importante porque, por ejemplo, ahorita que decías eso, yo no era de esos. Ahí en el grupo en el que estamos, yo no era de esos, yo no era un vato que iba todos los días, no era un vato que me pegaba mucho las reglas, que aportaba mucho, que iba a hacer todas las cosas que se hacen ahí y al final, o sea, si lo vemos en una escala de avance, como lo dices, pues es muy relativo porque no todos andamos buscando lo mismo. Exacto. O sea, al final mis objetivos yo los cumplí, y estando y no estando, entonces ausente o no ausente, o con la poca asistencia, o con la poca práctica, o como haya sido, al final en mi vida se ha cumplido todo lo que yo he querido, lograr, ¿verdad? Ahora, ahí hay otra idea, por ejemplo, en esas etapas anteriores a la actual, o sea, te meten como que la idea de que no, pues todo es gracias a Dios y que la chingada. Y sí, güey, realmente sí llega a ser así porque ahora que entiendo que pues uno mismo es Dios y uno mismo es el responsable, el creador, el que elige las cosas, el que las crea, el que vive, o sea, realmente como, pues dices, pues sí, sí, cierto, sí era nomás que era yo, o sea, siempre fui yo, ¿verdad? Y esa nomás es nuestra manera de pensar en este momento. Tal vez el día de mañana, en 5 meses, en un año, en 2, 3 años, a lo mejor pasamos a otra etapa y seguimos descubriendo cosas y nuestro pensamiento va a ser cambiante porque tiene que moverse. Sí, güey. Sí, entonces yo no estoy juzgando ni diciendo que cada etapa no ha sido chingona y no me ha servido. Claro que sí. Claro que sí, porque yo no me voy a poner a decir, no, los de la iglesia valen verga. No, los de los grupos, no. Al final yo fui parte de todo eso. Exacto. Y esté o no esté, esa madre es una chingonada. Sí, claro. Porque en el momento, eso es lo que te sirve en ese momento. Experimenta las cosas que tienes que experimentar ahí. Y si a alguien le basta con ir a rezar a la iglesia o tomar una misa, o los que se congregan en los cristianos o los... Está bien, güey. Está bien, güey. En toda madre. Está bien. Sí. También en los grupos, si eres... O sea, la corriente si eres que el sea, siempre está, también o el está que va cada bien. que es Navidad, exactamente, también güey. está bien. Lo que sí define es como te digo, o sea, cómo vas llevando tu vida, cómo te vas sintiendo, si realmente vas avanzando o no, o a través de seguir conociéndote, o a través de seguir experimentándote, descubres que hay etapas de calma, donde no hay un avance, donde no hay un desarrollo, donde nada más tienes que agarrar fuerza, donde nada más tienes que vivir, donde te vas a experimentar como un vato depresivo, como un vato, que está lleno de miedos o lo que sea. Al final, lo que más me ha servido es entender la vida y a Dios como en el presente, porque eso es lo que me ha hecho entender que todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, todo lo que ha sucedido, ha tenido una razón, ha tenido un porqué y un para qué. Y eso, entender eso, es lo que me hace estar agradecido con todo lo que ha pasado en mi vida, sí, justo, hasta el día de hoy. No, sí es así, güey, porque ya creo que lo habíamos hablado en un video de si tú el día de hoy estás a gusto con quien eres, entonces no hay manera como de destituir, güey, o hacer menos lo que has vivido en tu pasado, porque al final todo ha sido clave para venir viviendo lo que vives el día de hoy, güey. Así como yo no veo a lo mejor mal mi etapa de desmadre, alcoholismo, de depresiones, de esto, tampoco veo malo mi etapa que a lo mejor intenté acercarme en algún momento a la iglesia, tampoco veo mala toda la etapa que yo viví de despertar dentro del grupo, todo, o sea, porque el conjunto de todo ese desmadre, güey,
me hizo llegar a un punto de despertar, y cuando desperté, o bueno, empecé a tener conciencia de la manera como la empecé a tener. O sea, digo, al final hay un chingo de maneras de empezar a tener conciencia. La mía fue un conjunto de todo este cagadero, y al día de hoy, y contando, güey, ¿sabes? O sea, porque creo que ahí lo que dijiste se me hizo bien chingón. O sea, creo que todo va a partir de que tú puedas cuestionar tus creencias, güey. Y no en mal pedo, o sea, porque creo que luego se hace muy malo el que tú llegues a cuestionar si realmente lo que estás creyendo es lo mejor para ti, porque es como, no mames, ¿y cómo vas a dudar? ¿Qué te pasa, güey? ¿Sabes? Y es como, güey, pues es que tú tienes un indicador dentro de ti. Ahorita lo decías tú muy bien, güey, a mí se me hizo bien chido. Tú tienes un indicador dentro de ti. Si te sientes bien, si te sientes tranquilo, si te da felicidad, entonces creo que es el indicador. Si sientes miedo, güey, si sientes frustración, desesperación, bla, 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 todos los sentimientos negativos, ok, creo que ese es un indicador también, güey, ¿sabes? O sea, pero muchas veces es el miedo a cuestionar, güey, porque nos han enseñado que el dudar es malo, güey. Sí, y, o sea, imagínate la idea esta de, no, si así creyendo un chingo, güey, luego me anda cargando la verga y me mandan un chingo de castigos. Ahora dudando, güey, no seas mamón, ¿cómo crees, güey? O sea, no, pues mi madre. Nomás es parte de... Sí. Ahora, lo chingón es entender y, güey, pues no, o sea, es un miedo que puede convertirse al final en algo de, güey, no mames, ¿por qué tenía miedo de eso? Pero el punto es cuestionar nada más. O sea, cuestionar no tiene nada de malo. Creo que de ahí empieza. Y mencionabas algo muy chingo. Nosotros el día de hoy creemos que no es Dios, sino somos nosotros los que vamos creando nuestra vida. Y a mí me gustaría explicar esta parte en la que, ¿cómo entendemos nosotros el día de hoy que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque, o comúnmente lo que se piensa es porque somos físicamente similares, o todos tenemos esta visión de un Dios, güey, que es pues, un ruco, canosito acá, mamalón, barbón, bueno, Chingonzote. sí, ajá, güey, o una asemejación a Jesús, güey, pero como más cabrón, o un pedo de esos, güey, ¿sabes? Con O sea, bigotes largos. sí, o sea, no sé, cabrón, ¿cómo te lo imaginas? Digo, al final un negrito, güey, pues se va a imaginar un Dios negrito, güey. Sí. ¿Sabes, güey? O sea, el otro día vi precisamente un video sobre eso, güey, y decía un niño así como de, yo pensé que Dios era italiano y que hablaba italiano, y lo, no, Dios es judío y la chingada, y era un morrito, güey, decía, pero ¿cómo? Si la Biblia está en italiano, ¿sabes, güey? Entonces, si eres negrito, probablemente es un Dios negrito. Si eres mexicano, pues no sé, probablemente esta imagen Dios que mexa. estamos dando, uno mexa. No, nosotros como que tenemos una imagen de un Dios como gringo, ¿no, güey? Sí, así como español. Sí, ándale, como, no sé, güey, ¿no? Ideas a lo mejor. El punto es, le das una forma, güey. Ese es el punto. Le das una forma, y Dios no tiene forma para empezar, güey. Dios es todo y es nada, güey. Dios es esto. Es todo, güey. Todo. O sea, hay investigaciones, güey, de este espacio entre las partículas que existen, que es como energía. Y ahí es, por ejemplo, en el libro de Conversaciones con Dios, se le explica: yo soy el todo, cada partícula es, y soy el nada, el espacio entre cada una de ellas que las reúne, güey, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que entendemos nosotros el día de hoy es, no, güey, no es porque seamos similares físicamente de alguna manera o porque él tenga una forma parecida a la de nosotros, sino somos hechos a imagen y semejanza, güey, porque cada uno de nosotros somos portadores del poder divino de Dios, de la creación. Cada uno de nosotros somos portadores de este poder divino de Dios, de la creación, para poder ser nuestro propio Dios en nuestra vida, güey. Por lo tanto, güey, a mí se me hizo muy chingón porque en el momento en el que yo entiendo que yo soy el creador de mi vida y de todo lo que ocurre, de las cosas que van ocurriendo en mi vida, entonces dejo de hacerme pendejo, güey. Y me empiezo a responsabilizar de que realmente soy yo el que está creando mi vida. Dejo de culpar a los demás y a Dios y a cualquier cosa externa a mí, porque ahora entiendo, güey, que yo soy el Dios de mi propia vida. ¿Por qué? Porque soy una extensión de Dios, por eso soy hecho a su imagen y semejanza, güey. Entonces, yo por lo menos cuando entendí eso, güey, para mí fue un cambio muy drástico y muy cabrón, güey. Muy cabrón, güey. También entender, por ejemplo, güey, que no hay cosa que tú puedas hacer que pueda ofender a Dios. No existe, güey. Y para Dios, güey, no existe lo bueno y lo malo, güey, tampoco, güey. ¿Sabes? O sea, no existe. Ese juicio, que es algo yo creo muy importante que podemos decir, ese juicio
se lo dan las personas, güey. En el nombre de Dios, güey. Sí. ¿Cuántas personas no? La religión es gente muy elevada, lo que tú quieras, güey, pero eso es muy común, güey, que la gente juzgue por su manera de pensar, güey, y por su creencia. O sea, ni siquiera es el mal pedo, porque es su creencia de lo que es lo mejor, güey. Y está bien, güey. Tal vez a ellos les funcionó, pero pues no hay una verdad absoluta, güey. No existe, no seas mamón. Sí, no. O sea, ¿cómo puedes que lo que a ti te funcionó, que a huevo le funcione a todos, güey? Y eso lo hables en nombre de Dios y sí, ahora a todos manera, estos, ¿sabes? Como para darle power, ¿no? Sí, güey. Entonces así como de, no funciona, güey. O sea, no. Y ahí es, Dios no tiene juicios, güey. Entonces los juicios los hacemos nosotros. Sí. Y lo vamos manipulando y manejando, güey, como en nombre de, güey. Digo, como para darle poder, pero al final es como te digo, o sea, no... Hablemos de situaciones, güey, o sea, para no hablar de personas, porque digo, hablar de personas es relativo, güey, como te digo. O sea, imagínate la persona esta súper católica, güey, que va a la iglesia todos los domingos y hace servicios y la chingada y todo. Y esa madre le funciona, güey. Está bien, güey. Pero también si a ti te funciona, no podrías juzgar al que no va a la iglesia, al que ni siquiera sabe. Por ejemplo, yo te digo, yo conozco porque de chiquito estuve bien pegado. O sea, si te nombro cosas así cosas que se utilizan ahí, a ver, ¿qué son las vinajeras? ¿Qué es el copón? ¿Qué es? ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor no vas a entender, no vas a saber qué son. Chingados, no ¿Simón? Sé. Ajá. Y como si eso te hiciera estar mal, güey. Sí, eso es lo que yo no me cae en la cabeza, es la libertad de creencia de lo que estamos hablando, güey. O sea, o imagínate el vato que se pone a defender su religión de que esa es la buena y que su Dios es el bueno y el mío es culero y el mío... Sí, el tuyo. O sea, o en este mismo momento de las cosas que estamos diciendo, ¿no? O sea, sí. Al final es como les comento, o sea, es de la manera que te convenga verlo a ti, o sea... Sí. Al final, Dios es Dios y las cosas suceden y, o sea, te la pelas, güey. Las cosas son como son, güey, para ti. Simón. Entonces, no creo que sea como esta cosa te decía ahorita, hablando como de situaciones, o sea, por ejemplo, hoy de la gente que es católica, ¿verdad? Que Jueves Santo y que viene el Viernes Santo y que yo no como carne y que hago ayunos y que la chinga... Está bien, güey, si te funciona, si eso hace crecer tu espíritu, tu fe, está chingón, güey, hazlo, güey. Sí. ¿Verdad? Pero tampoco no juzgues a quien no lo hacemos, güey. O sea, al final, total. Porque entonces, ¿qué? Tú no comes carne, pero eres un culerazo, güey. Tú no comes carne, güey, pero andas partiéndole la madre a todo el mundo, güey. Tú no comes carne, güey, pero eres un culerazo con tus hermanos, con tu familia, güey. Hablas, injurias, o sea, entonces pues mejor come carne, güey. Sí, pues o sea, ¿qué pedo, no? Ajá. Vaya, te digo, en la iglesia tendrá su significado y está bien, pero si no lo haces tampoco te hace malo, güey. O tampoco te saca de la jugada, o tampoco es como decir ahorita, Dios te va a castigar. O sea, no mames, güey, en el momento en el que... Fíjate qué tanto pinche ego necesitarías como para creer que Dios se va a resentir contigo, que lo puedes hacer emputar o que puedes, o sea, que puedes atentar contra él, güey. Así como si estuviera, imagínatelo, así con una lupa, güey, o sea, viendo, ese güey comió carne. No, ese güey no va a entrar en el reino de los cielos. Sí, no. Imagínate, güey, o sea, no hay como tal un juicio, güey. Es como decías ahorita, o sea, los juicios los hacemos nosotros aquí, güey. Sí, güey. O sea, Dios no juzga, güey. O sea, al final no conoce el rencor. Dios es amor, güey. Y con amor se mueve, güey. O sea, ¿cómo podría resentirse y mucho menos castigarte, güey? O sea, al final no va por ahí. Sí, güey. Porque si recibieras un castigo sería porque de alguna manera tú puedes hacer algo que le cause daño y hacer que se moleste, güey. Digo, para castigar tendrías que molestar. O sea, es que es un sentido, güey, como que cuando lo analizas bien dices, pues muy real, güey, es muy real. O sea, no, güey, si para que te hagan un castigo tienen que hacer emputar. Entonces, así como, mames, güey, ¿cómo podrías hacer eso, güey? ¿Sabes? Ahora, la educación nos ha dicho, el coraje de Dios y teme la furia, ya sabes. Ok, va, está bien. Pues yo no concuerdo con eso, güey. Yo no creo que nosotros tengamos como el poder así como dices tú, güey. Y creo que lo más importante de todo es
como que poder llegar a entender esto, güey, de que los juicios, güey, si no existen, entonces, de Dios, vienen de la gente, entonces, cuestiona, o date la oportunidad de cuestionar, güey, los juicios de la gente que está a tu alrededor, que están poniendo en nombre de Dios, güey, porque Dios no tiene juicios, no existen para Él. Entonces, si los juicios vienen de la gente, pregúntate, güey, cuáles son y de dónde vienen. Porque al final creo que de eso se trata, güey. O sea, dejar de sentir culpa hacia con Dios, que no mames, si me anda buscando, güey, la chingada, ¿sabes? Casi, casi. Y entender, no, es que el juicio no viene de acá, viene de acá. Cuando lo bajas, güey, a la gente es más fácil así como de, bueno, pero pues es que a mí todos estos, güey, me valen verga, güey. ¿Según quién? Sí, pues según este güey, este y este. No, pues es su pedo, güey. O sea, ni siquiera es mal pedo, güey. Es como, no, pues es pedo de ellos, güey. O sea, es su manera de ver la realidad. Está bien. Si a ellos les funciona, pues tal vez a mí no, güey, ¿sabes? O sea, ese güey es vegano. Bueno, pues arre, güey. Está bien. Yo trago un chingo, güey, ¿sabes? O sea, y pues no, carnal, al chile no. O sea, yo sí, güey, un buffet, yo le entro de todo, güey. Entonces, así es, güey, el apetito no es igual para todos. A unos les gustan otras cosas, otras. Y al final, yo creo que no hay nada, güey, que tú puedas hacer que te pueda hacer bueno o malo. Estamos hablando hacia con Dios. Hay mucha gente que te puede enjuiciar y inclusive esperar que recibas un castigo por su visión de las cosas, güey. Pues, digo, no sé, güey. Tal vez como yo en su momento me quedé sentado esperando, güey. Y sentía que la gente que era más culera que yo le iba mejor que a mí. Puta, güey, qué pinche frustración, güey. Era algo bien horrible, güey. Entonces, al final entiendes como de, no, güey, pues no tienes que ganar nada, güey. Y algo muy chido, güey, que yo puedo compartir el día de hoy es, creo que como para ir terminando, a mí esta manera de entender y de ver es, si yo soy el creador en mi propia vida, entonces no tengo que estarle pidiendo algo externo a mí, güey. Lo que yo pienso, siento y hablo es la creación de mi vida. Eso es Dios. Eso es Dios, ¿sabes? Entonces, como yo actúe, eso es Dios experimentándose a través de mí, güey. Sí, luego es como te digo, o sea, imagínate meter un pedo como de género, meter como un pedo de lo que catalogas como personas malas, entonces un chingo de nosotros ya no entramos, o cómo está el pedo, Ya, ¿sí me un entiendes? chingo O sea, de no, imagínate, ajá. tanta libertad de pensamiento y de creencias que en algún momento puede ser diosa y no Dios. No, Y sí. está bien, güey. Y está bien, güey. O sea, ¿cuál es el pedo, güey? Ajá. Sí, bueno. Entonces, yo creo que va siendo más de un pedo de moralidad, güey. Y un pedo de creencias que aún no derrumbamos, güey. Sí, man. Que si no las derrumbas y te convienen y te hacen bien, arre. Ajá. Pero si entras en conflicto, o sea, si no estás en paz, güey, si no te conviene, si te sientes atrapado, si no te sientes libre, si te sientes juzgado, güey. O sea, si sientes que la gente te hace, güey, que digo que tampoco hay capacidad para eso, pero si tú tienes un sentimiento como que la gente te tira por lo que piensas, por lo que crees, por donde tienes depositada tu fe, pues yo creo que sería cuestión nomás de derribar las creencias, de tumbarte tus juicios, de cambiarlos a conveniencia y seguir viviendo, porque al final, pues imagínate, por un tiempo le dejaba como que muchas cosas a Dios que en realidad no entendía que era yo mismo, pero te pongo un ejemplo, güey. No pago la luz, se me pasa 15 días, güey. Y luego me pongo a hacer oración, Diosito, que no me corten, que no me corten. No traigo placas en el carro, vamos, manejo sin licencia, no traigo aseguranza. Veo un tránsito y Diosito, que no me vaya a parar. ¿Sí me entiendes, güey? O sea, la fe la vas depositando en tus actos, güey. O sea, vete responsabilizando de lo que te toca, güey. Se acabó. Paga tus cuentas, güey. Ten tu libertad en tus relaciones, güey. Pero, pues, sé honesto contigo mismo, güey. O sea, pides prestado, paga, güey. O sea, alimenta, cuida. Si vas a tener animalitos, pues cuídalos, güey. O sea, hazte responsable de tu pedo, ¿no, güey? Sí, o sea, al final, yo creo que eso es la fe, güey. La fe en los actos de que cuando yo abro mi refrigerador, si me quiero servir mis croquetas con lechita
Pues tengo fe en que trabajo, en que genero, en que va a estar la pinche leche ahí, güey. O sea, Simón, tengo fe en mis actos, güey. Yo voy creando certeza en mis Sí, actos, güey. Sí, güey. Yo los voy creando. Fácil. Cuando prenda mi carro sé que va a tener gasolina porque pues le echo gasolina, me hago responsable. Cosas muy fáciles, güey. Cosas muy peladas, güey. Sí, que al final, el hacer todas esas cosas tan fáciles, tan de vida, güey. O sea, tan lo que tú quieras que te conviene para tu vida. Tan solo el hecho de hacerlo es lo que sí te da la felicidad, te da la paz, te da la certeza, te da vivir tú, el permitirte sentir y vivir emociones que todos las tenemos. Digo, a lo mejor de la manera que a veces hablamos pareciera como que nosotros no tuviéramos pedos, problemas, miedos o complejos y todo. No mames, un chingo. Sí, nomás que los enfrentamos bien diferente. Sí, Y los entendemos y los connotamos diferente. A lo mejor por eso no llega como que la lastimación o el sufrimiento. Y si llega, también nos permitimos sentirlo. Digo, eso es algo muy verga. Es que al final eso sí es crecimiento y eso es parte de lo que hemos venido aprendiendo y los conceptos que ahora tenemos para vivir. Sí, justo así, güey. Yo creo que todo empieza con eso, güey. O sea, el día de hoy permitirte vivir lo que sea que estás viviendo y poder agradecer. Yo no creo que haya algo malo realmente que te pueda pasar, güey. Creo que hay oportunidades para aprender y oportunidades para disfrutar. Nada más, güey. Pero que al final todo te lleva a algo bueno. Es parte de la experiencia que venimos a vivir y es parte de algo que te va a llevar a un objetivo. Ese objetivo para mí son mis sueños, mis anhelos, güey. Las cosas que hay en mi corazón que yo quiero hacer, güey. Que el día de hoy entiendo que eso es lo que Dios quiere que yo viva, güey. Porque su voluntad es a través de mis sueños, de mis anhelos, güey. De esas cosas que Él quiere para ti. Me llenan el corazón. Ajá. Su anhelo, si se puede ver de una manera, o sea, el anhelo de Dios es que tú vivas todos los anhelos que tú tienes, los sueños, güey, que te experimentes como tú te quieras experimentar y que te conviertas en lo que tú te quieras convertir, para que Él lo pueda experimentar a través de ti. Cuando yo entendí eso, güey, pues estuvo muy chingón porque dejas de pensar si es bueno o es malo lo que tú quieres ser, güey. Solo entiendes que lo quieres ser y ya. No es bueno, no es malo, no le agrada a este, le agrada a aquel, vale verga eso, no importa, güey. O sea, para mí eso es para mí. Y creo que se hace muy, muy chido, güey, verlo de esta manera porque para mí, güey, ya no es algo en conjunto, güey, sino es una relación individual que yo tengo, güey. Y es mi pedo como yo lleve las cosas, güey. Así es. Se acabó. Y yo creo que ya para cerrar, porque ya se nos está agotando el tiempo, una lectura que leí ayer, a resumidas cuentas dice que todas las situaciones y todas las personas que se han aparecido en tu vida, experimentándote como ser humano, sobre todo aquellas que te han lastimado, que te han hecho daño, que te han hecho cosas culeras, nada más es Dios mandándote ángeles para que puedas experimentar emociones muy chingonas como lo es el amor, como lo es el perdón, como es la gratitud, todo lo que es Dios. Ayer leíamos, Dios, hay varios sinónimos, que es precisamente eso, la felicidad, la gratitud, el amor, el dinero, o sea, todo eso tan chingón de la vida que es muy disfrutable, todo eso es Dios. Sí. Y pues yo creo que con eso ahí quedó. Va. Pues esperamos les funcione, les guste esto que compartimos y de verdad, sobre todo en estos temas, si tú tienes un punto de vista, compártelo con nosotros. Si tienes dudas, si lo que sea, mándanos un mensaje, compártelo con nosotros. Nosotros pues estamos abiertos a opiniones, a sugerencias, a temas que les gustaría que quieran que sigamos hablando. Entonces, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Authentic, estamos en TikTok, estamos en Facebook como Authentic, en cualquiera de ellas. Ya conocen por ahí nuestro logo, que es un monito azul. Ah, sí. Ajá. Una silueta. Y nuestros videos. Entonces, pues síganos, denos ahí, suscríbanse a nuestro canal, denos un like. Vamos a estar compartiendo por ahí. Y pues agradecemos que nos escuchen, que se den el tiempo también para escucharnos, para escuchar un punto de vista. Y ya.
Y ya. Yo soy Joe. Y yo soy Saúl. Nosotros somos Authentic. Vale. Hasta la Hasta próxima. luego. Arre.